Y ya estamos en contacto con, vamos a decir, nuestro amigo Héctor Giuliano. Buenos días, Héctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Bien, y gracias por tu llamada. Bueno, Héctor, Mm. usted sigue produciendo material sobre la deuda externa. Yo le he comunicado a la audiencia también que ya hay 12 tomos disponibles de sus investigaciones que ya llevan muchísimos años, pero en este caso la realidad y la actualidad nos imponen preguntarle sobre estas negociaciones, que yo no sé si son negociaciones o es la negociación de la sumisión de la Argentina Sí, al capital financiero de internacional. hecho te adelanto, son un allanamiento, ¿no? El allanamiento es la figura jurídica por la cual una persona, generalmente un deudor, se allana a las exigencias del demandante, el acreedor. Y esto es un allanamiento, lisa y llanamente, por más que lo quieran disfrazar. Pero yo no hago juicios de valor en el aire, como por intuición o por postura política. Lo hago por una sencilla razón, porque lo planteó así el fondo. Porque Kristalina Georgieva viene diciendo, y hace ya meses, la Argentina tiene que tener un plan económico. Y Ujú. fueron a consultar a la tesorería norteamericana, Janet Yellen y sus allegados, y al propio presidente Biden, y le dijo, la Argentina tiene que tener un plan económico. Entonces, ¿qué ocurre? La traducción de este plan plurianual que le exigía el fondo con esos términos es en realidad un plan de pagos, porque al fondo no le interesa ayudar a la Argentina. El fondo actúa en su doble condición de primer acreedor individual de la Argentina, Ujú. 45.000 millones más los intereses, y de auditor del resto de los acreedores privados. Esa es la verdadera función del fondo. Después, la ayuda, entre comillas, que le preste a la Argentina es nada más cómo le administra el dinero para que la Argentina no le deje de pagar a los acreedores. Por eso la gran paradoja de que el fondo no ayuda a los países, sino ayuda a los acreedores de los países, para que los acreedores de los países no se queden sin cobrar. Esa Claro. fue la esencia de siempre y fue la esencia del acuerdo Macri del 2018. Macri corre al auxilio del Fondo Monetario para no dejar de pagarle a los acreedores privados. ¿Por qué? Porque luego la cuenta del fondo, el fardo se lo pasaba al próximo gobierno. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Esa es la lógica de fondo. Entonces, cuando fíjate vos lo siguiente, creo que no habían pasado 2 horas del término de las elecciones del 14 de noviembre, y lo primero que dice el presidente de la Nación normalmente es que va a mandar los primeros días de diciembre un proyecto de ley de plan plurianual al Congreso. Sí. Caramba, está bien, lo puede hacer en cualquier momento, pero me llamó la atención que lo hiciese inmediatamente después de conocidos los resultados del comicio, mientras que en toda la campaña electoral el tema deuda estuvo ausente entre los grandes partidos políticos, empezando por el oficialismo. Ujú. Y cuando tienen los resultados, lo primero que anuncian es una ley plurianual que en la práctica es el plan de pago que le está exigiendo el fondo y la tesorería norteamericana. Perdón si me fui un poco de No, tema, ¿no? no, no, Pero que es sumamente interesante porque va quedando claro que el fondo no ayuda a los pueblos, sino que ayuda a los financistas. a los acreedores, sí, sí, Claro. parece, porque aparte coincide, y esto no es así subjetivo, coincide con la naturaleza del fondo. Cuando se creó en la conferencia de Bretton Woods de 1944, se crearon dos instituciones básicas, el Fondo Monetario Internacional para Ujú. asistencia financiera de corto plazo, y el Banco Mundial para préstamos de reconstrucción de la posguerra y préstamos de obras públicas, etcétera. O sea, está perfectamente definido que el fondo no está para prestar plata a los países para su desarrollo, para su crecimiento, está para supervisar las cuentas fiscales. ¿Y Claro. para qué supervisa las cuentas fiscales? Para que los países garanticen que van a poder pagar los servicios de su deuda externa. Esa es la principal finalidad práctica del fondo, no
Hay que plantearlo con toda crudeza, porque el resto son discursos. Ahora quiero hacerle respecto de este tema, porque después quiero ir profundizando sobre otras materias, pero ayer lo tuvimos aquí en el programa a Gabriel Mariotto, que pertenece conjunto con Alicia Castro y el ex vicepresidente Amadou Boudou, un nuevo espacio, un espacio que se llama Soberanos. Y ellos han propuesto, le van a hacer al gobierno, que haga la denuncia al Fondo Monetario Internacional ante la Corte Internacional de Justicia sobre el fundamento de que han violentado los estatutos internos del organismo. Usted que es un especialista en toda esta materia, Héctor, ¿cómo ve esa, al margen de que yo se lo dije a él, no veo la más remota voluntad por parte del gobierno nacional de llevar adelante una acción de este tipo, pero desde el punto de vista técnico, ¿cómo ve esa posibilidad de hacer una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia? Hay dos aspectos. Una es el oportunismo político también de este espacio, que se acuerda tardíamente de objetar estas cosas, pues todo el oficialismo se ha acordado ahora de los cuestionamientos. Perdón por la inmodestia, pero yo estas cosas como un francotirador las dije en el 2018, en el mismo momento que se estaba suscribiendo el acuerdo. Así es. El kirchnerismo en ese momento no dijo nada. Lo dice ahora porque ahora le tocó recibir el chubasco. Pero dejando de lado eso, la propuesta primero estaría fuera de cuadro jurídico, porque el Fondo Monetario Internacional tiene un estatuto que le da una inmunidad total y absoluta al fondo como institución y a sus miembros bajo el régimen de inmunidad diplomática de la Convención de Viena, que rige para los tratados y para el personal diplomático, de tal manera que el Fondo Monetario ni sus funcionarios pueden ser llevados a juicio en ningún tribunal del mundo, ¿no? Cosa que no saben. Esto me lo aclaró Alejandro Olmos Gaona, con quien estoy en contacto, con el hijo de Alejandro Olmos, que él una vez hablando me acuerdo que me había comentado eso expresamente. Ahora bien, el fondo tiene una oficina de auditoría propia que se llama OEI, Oficina de Evaluación Independiente, ¿no? Fue la que intervino cuando fue la cesación de pagos argentina del 2001, que produjo un informe donde hubo un reconocimiento tardío de falencias del fondo en el control que el fondo debiera haber tenido sobre la Argentina en su momento. Claro. Ahora, el fondo ha hecho un híbrido. Le encargó a un economista noruego, de un apellido ahora se me escapa, de Rock, no sé, Eric no sé cuánto, que es funcionario del fondo, para que elabore y eleve ahora, en diciembre, a la Junta Ejecutiva, un informe sobre qué pasó, un informe de evaluación sobre la situación argentina, ¿no? Una especie de cobertura para deslindar responsabilidades. Claro. Pero primero, la idea de llevar al Fondo Monetario a un juicio internacional no va por razones institucionales. Y el efecto de una medida como esa es más ampulosa que real. Lo que el gobierno no está haciendo es lo que puede hacer. El gobierno anunció y presentó una querella criminal contra el presidente Macri. Eso se deslinda en tribunales argentinos. Claro. Esa demanda se presentó, pero ahí está durmiendo sobre los papeles. Yo creo que lo más práctico y lo más directo es actuar sobre las resortes nacionales. A ver qué dice la justicia en forma urgente sobre la querella criminal, porque eso sí es competencia de la ley de los jueces argentinos. Lo otro es para entretener a la galería, haciéndole ver que la Argentina se busca instancias internacionales. Lo primero que para mí hay que buscar es las responsabilidades internas, y vos fíjate que a Macri se lo está querellando por la investigación a los familiares de Lara San Luis. Bueno, está bien, nadie va a oponerse a que se investigue eso,
pero me parece que desde el punto de vista jurídico y político es mucho más imperioso adelantar la querella a Macri por su responsabilidad con el acuerdo impagable con el fondo. Claramente. Entonces, y ahí habría lo que yo llamo la clave de todo que los gobiernos no usan, la desclasificación de información. Yo querría saber, cuando se desempolven los expedientes que están escondidos, ¿no?, con qué fundamentos reales, los que se hayan intercambiado por correspondencia diplomática, la Argentina pidió en su momento el acuerdo con el fondo. No el acuerdo firmado, sino el expediente, para ver quiénes intervinieron en ese expediente, quiénes dejaron escrachada su firma allí, porque esto no fue una operación impensada, esto fue una operación que requirió la colaboración de todo el staff de gobierno. Claro. Sí, soy muy escéptico con estas medidas, son muy ampulosas para la opinión pública, pero no son concretas. Es decir, lo único concreto que veo es si el gobierno dejara de mantener en secreto la información del fondo. Claro. Ahí sí es donde se vería la realidad. Héctor, cuando Argentina entra en esa cesación de pagos, digamos, o default en el año 2018, cuando ya el mercado internacional deja de prestarle a Macri porque ve que la Argentina no está en capacidad de repago, y entonces él acude al Fondo Monetario. ¿Uno podría sospechar que esta situación era totalmente previsible unos meses antes y que esas negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional se hubieran no hecho con el apuro que se presentó, sino con diálogos previos, que lógicamente usted dice todo eso está clasificado y no lo sabemos, pero hablo de sospecha? ¿Podríamos sospechar de que ya las conversaciones venían de antes? Bueno, no sé las conversaciones, pero que esto estaba conocido desde antes, sí, absolutamente sí. Lo que ocurre es lo siguiente, que si nos retrotraemos al 2018, en enero del 2018, si no me equivoco, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, había colocado de un plumazo 9.000 millones de dólares de bonos argentinos en la bolsa de Nueva York. Todo un récord que ningún país iberoamericano había llegado a meter de golpe en colocación por emisión de deuda nueva, 9.000 millones de dólares. Fue visto como un espaldarazo de confianza, fue presentado como un logro, como un avance argentino. Eso fue en enero. Resulta que en abril los acreedores de Nueva York informan al mismo ministro Caputo que no van a seguir renovándole los créditos. Y el 25 de abril, con el pilotaje de la Morgan Stanley, que fue el que en un día retiró más de 1.000 millones de dólares del Banco Central, los bancos acreedores, como dijeron ellos, el fuego amigo, los bancos acreedores provocaron la crisis retirando abruptamente dólares de los bancos. Entonces, razonemos esto como es. Hasta 2-3 meses antes venían dándole el espaldarazo al gobierno con total confianza y de golpe, a fines de abril, le mueven la crisis disparándole el valor del dólar, retirando abruptamente dinero. Evidentemente eso no ocurrió por casualidad y el gobierno no podía estar tan ajeno a ese problema. Mi interpretación de los hechos, a falta de documentación, es que en realidad lo que se buscó con eso era, primero, blanquear una situación insostenible. La Argentina no tenía divisas para pagar. Claro. Y luego abrir esta instancia de salvataje con el fondo para dejar pegado a los próximos gobiernos al condicionamiento de los acreedores. Porque los acreedores son privados, mientras que el fondo es una institución internacional a la cual el país le tiene que abrir toda la documentación porque así lo conviene. En consecuencia, yo hablé de la conspiración Macri y me hago responsable de eso. Veo en esto una operación conspirativa
donde el gobierno anterior mató dos pájaros de un tiro. Ante su propia incapacidad e insolvencia, en 2 años Macri aumentó la deuda en 86.000 millones de dólares. Macri, como lo hemos hablado otras veces, vino a gobernar con deuda. Claro. En 2 años reventó la situación, aumentando 86.000 millones la deuda que había recibido del gobierno Kirchner, ¿no? Y en ese momento, que tendría que haber encarado las negociaciones de reestructuración de deuda, en ese momento, en lugar de afrontar la responsabilidad de ser él que lo provocó, el que encarase las negociaciones con los acreedores, no, le pidió un mega préstamo al fondo, ¿para qué? Para no cortarle el pago a los acreedores. Entonces, el gobierno fue cómplice de esa crisis, porque al pedirle ayuda al fondo, significaba que no le interrumpía el pago a los acreedores. Claro. Y a la vez, la deuda con el fondo quedaba estatizada a nivel internacional, de tal manera que ningún gobierno después podía desconocerla, salvo una crisis impensable que este gobierno ni ningún otro conocido va a atrever a hacer. Así que, ojo con eso, porque eso no fue de casualidad. Claro. Macri no se equivocó. Macri tenía como funcionariado superior toda una plana mayor de funcionarios que venían de la banca privada acreedora, ¿no? Desde Prat Gay con la banca Morgan, el propio Luis Caputo, que había estado en la banca Morgan y después en el Deutsche Bank, Gustavo Cañonero, que venía del fondo Templeton, Santiago Bausili, que venía de la banca Morgan. O sea, esta gente no se equivocó. Claro. Habían sido, y no sabemos si lo seguían siendo, funcionarios de los bancos acreedores. Y estos mismos bancos acreedores fueron los que le movieron la crisis. Ahí hay algo que no cierra. Y ahora viene, después de todo esto, que me parece que es muy claro, aunque no tengamos toda la documentación accesible, pero que la hipótesis tiene mucho fundamento en la realidad, luego viene el próximo gobierno que gana el 14 de noviembre, como bien usted nos recordaba recién, que 2 horas después habla del plan plurianual. Y luego viene un ministro de Economía a quien nadie conocía, por lo menos yo que llevo tantos años en política y leo los diarios, no sabía de su existencia, llamado Martín Guzmán, que da la impresión que el eje normativo, o si usted quiere, el vector organizador de su actividad fue la deuda externa. ¿Me equivoco en esto? No, porque primero, efectivamente, Martín Guzmán es un joven profesional que cualquiera haya sido su carrera docente, sobre todo, no operativa, no ejerció cargos públicos, nada, fue alguien cuyo nombre se barajó, se recomendó y se aprobó por vía del Fondo Monetario Internacional, directa e indirectamente, por su relación con el economista Stiglitz y con otros, digamos, economistas de los organismos internacionales, pero es evidente que la designación de Guzmán vino de afuera y vino por vía del propio Fondo Monetario Internacional, por eso desde ese punto de vista no se lo puede tocar, eso por un lado. Ahora, con respecto al plan que él viene a encarar el plan del gobierno que desde un primer momento fue: nosotros no vamos a cuestionar la deuda pública, nosotros vamos a pagar, queremos pagar, no queremos entrar en default. O sea, ese fue el discurso del gobierno desde el primer momento. Primero con los acreedores privados, los 100 y pico de mil millones que se negociaron con acreedores externos e internos durante el año pasado, que se cerró el acuerdo en agosto, y ahora con el Fondo Monetario, ¿no? En todo momento el gobierno viene perseverando en su insistencia de que el país es solvente, que puede pagar, que quiere pagar, pero que lo dejen crecer, el famoso estribillo. Eso ya lo decía Alfonsín apenas asumió, ¿no? La famosa regla de que hay que pagar con crecimiento. Sí, eso
lo dijeron gente muy autorizada, como el economista el doctor Aldo Ferrer y todo, pero eso es para la galería. El tema es que la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Claro. Entonces es una tautología, es un círculo vicioso. Yo digo, tenemos que crecer para pagar la deuda. Ah, bueno, pero la deuda me impide crecer. Entonces, si no puedo crecer, no puedo pagar. Y si no puedo pagar, entro en el círculo vicioso de tener que seguir refinanciando deuda en forma permanente. Esa es la trampa que sostiene el gobierno actual, como todos los que lo precedieron, nada más que vendiendo a la gente la imagen de que está resistiendo, de que no se va a arrodillar, etcétera. En lo inmediato, las exigencias que se estaban discutiendo con el fondo, según el gobierno, eran dos. Primero, el plazo, pero está asumido que un acuerdo de facilidades extendidas, es a mayor plazo, sería una refinanciación a 10 años, con 4 años de gracia, por lo cual el país empezaría recién a pagarle al fondo capital a partir del año 2026. Capital, intereses, no sé. Al fondo se le están pagando $1.000 millones de intereses por año. Entre el año pasado y el año actual se le pagan solamente de intereses $2.000 millones de dólares. Y además hay 2 pagos de capital al contado de prácticamente $2.000 millones cada uno. Uno se hizo el 22 de septiembre y el otro se hace ahora el 22 de diciembre. Ya vamos por $6.000 millones desembolsados cash al fondo. Y como el acuerdo se va a firmar en marzo, hasta marzo le caen al país otros $3.500 millones de dólares del fondo. Por eso yo hago una cuenta muy simple de que en esta renegociación, el estirar las negociaciones beneficia al fondo porque el país integra más pago contado. Quiere decir que en el momento que cierre cualquier acuerdo, la Argentina ya va a haber pagado al contado cerca de $10.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Y entonces, fíjate, $10.000 millones de dólares es la cuarta parte del monto de capital negociado. Entonces, la dilación de las negociaciones con el fondo beneficia al fondo porque la Argentina ha asumido la absurda posición, que no coincide con ningún sistema de concordato de acreedores, de que paga mientras negocia. Claro. Nosotros sabemos perfectamente, porque eso se aplica a cualquier sistema concursal, público o privado, establece lo mismo. Claro. Que si el deudor no puede pagar, suspende los pagos e interrumpe el devengamiento de los intereses mientras negocia. No, la Argentina, con el gobierno Fernández, está haciendo lo contrario. Le capitalizó más de $6.000 millones de dólares a los acreedores privados el año pasado por negociar 9 meses entre diciembre y agosto. Y ahora está haciendo lo mismo con el fondo. Le está pagando $1.000 millones de dólares de intereses por año más lo capital mientras negocia. Entonces no está negociando, está adscribiéndose a las exigencias del fondo. Claro. El fondo no tiene ningún apuro. Por eso fíjate que es sintomático que apenas se sugirió que el acuerdo se podría adelantar y por ahí el fondo llegaba a un acuerdo en diciembre, no, enseguida salieron las dos aclaraciones. Cristalina Georgieva dijo que bueno, que todo va bien, pero que hay que esperar porque esto no es un trámite rápido. Efectivamente, tiene que ir a la Junta Ejecutiva, después a la Junta de Gobernadores, aprobarla, así que ganan un trimestre, y un trimestre son $3.500 millones de dólares más al contado que tiene que pagarle la Argentina solamente al Fondo Monetario. Es tremendo. Ese vencimiento le cae, ese vencimiento le cae con el fondo el día 22 de marzo. Y el 31 de marzo le caen otros $2.000 millones a pagar, que es al club de... ¿no? O sea, prácticamente todo el esfuerzo, por eso la crisis del dólar que existe,
que el gobierno no tiene un dólar partido por... ¿Hola? Sí, sí, lo escuchamos bien. No, porque creí que se había cortado. Es que el gobierno no tiene un dólar partido por la mitad y está haciendo maniobras desesperadas para obtener dólares, incluso alquilando dólares en el mercado para poder sostener el tipo de cambio. Tremendo. Ahora, quiero preguntarle por lo siguiente. Sí. Si el gobierno va a seguir esta línea, cosa que ya es, yo creo que indudable, que va a seguir por el camino que está transitando actualmente, nosotros vamos a tener un efecto sobre los salarios, sobre las jubilaciones, las pensiones y los planes sociales, por un lado, con una tendencia a la baja, sobre las tarifas, con una tendencia a la alza, y sobre los impuestos, con una tendencia a la alza. Ahora, surgen los economistas del régimen, por decirlo así, hoy Martín Tetaz, pero José Luis Espert, López Murphy, Milei, etcétera, que dicen nosotros no vamos a aprobar nada que sea con aumento de impuestos. Quiere decir que el 100% va a caer sobre las espaldas del pueblo humilde y de las capas medias y sobre todo las capas medias bajas. Sí, en principio es así. ¿Y cómo está viendo esta situación? Por una política que lleva el gobierno. El primer engaño que hay a la opinión pública es que se dice ampulosamente no vamos a hacer un ajuste cuando el ajuste ya lo están haciendo. El ajuste consiste en haber bajado los sueldos reales de la administración pública y los sueldos reales de toda la población en general. Las jubilaciones reales de todo el sector pasivo y consecuentemente también los ingresos reales de los planes sociales. El ajuste ya se está haciendo. El gobierno dice, cuando fue Guzmán el otro día a la CGT y dijo ampulosamente, nosotros no vamos a pactar ningún ajuste con el fondo. El ajuste técnicamente tiene dos variables inmediatas: bajar los gastos y subir los ingresos, o las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Datos concretos. Mira, con el estado de situación de la Secretaría de Hacienda a noviembre, o sea, 11 meses del año, los gastos este año, el gasto público primario, o sea, sin contar intereses, sí, aumentó hasta noviembre el 43%. Los ingresos aumentaron el 85%, o sea, el doble. ¿Qué está ocurriendo? Que el gobierno aumenta salarios y jubilaciones y planes sociales muy por debajo de la inflación. Las prestaciones sociales, parece, aumentaron un 26%. O sea, los sueldos, sí, en su conjunto aumentaron un 26%. El gasto público total primario aumentó el 43% y los ingresos aumentaron el 86%. ¿Qué quiere decir? Que esta es la receta clásica materializada del ajuste. Que los ingresos crezcan, en este caso, el doble que el gasto público. ¿Y esto cómo se consigue? A través del impuesto inflacionario, porque en realidad la clave de todo es eso, porque la inflación no afecta al gobierno. Justamente el gran aumento de la recaudación fiscal del gobierno proviene de la inflación. Claro. Porque a medida que aumentan los precios, el gobierno recauda más por IVA, por ganancias, por bienes personales, por impuesto al cheque. Entonces se está produciendo una especie de ideal técnico del fondo, donde la Argentina, por primera vez en su historia, parece, está cumpliendo las metas fiscales en forma más favorable de lo que convino con el Fondo Monetario. Entonces, esto es digamos, la prueba, la demostración empírica de cómo está funcionando el ajuste en la Argentina. Entonces, claro, salen los economistas del establishment
a atajarse por la eventual presión tributaria. En realidad no necesitan aumentar la presión tributaria, nadie está hablando de eso, más allá de casos aislados como el impuesto a los envases, que por otra parte ya está bloqueado en el Congreso, el aumento de las retenciones, que ya se lo han frenado también al gobierno. Entonces, básicamente, todo el mundo se calla la boca. ¿Por qué? Porque la inflación es el principal impuesto recaudatorio fáctico del gobierno. Y los números lo están mostrando. Esto no es una cuestión de ideología ni nada. Claro. Es decir, de esta manera el gobierno está licuando el gasto público. Licuando el gasto público porque el principal rubro después de los intereses de gasto del Estado es las jubilaciones y secundariamente, mucho más secundariamente, las remuneraciones del Estado. Ahora, Héctor, la pregunta que viene es, la voy a simplificar al extremo, digamos. En una familia hay una deuda y entonces dicen, bueno, hemos gastado mucho durante mucho tiempo, vamos a recortar los gastos y vamos a aumentar los ingresos. Dicho en términos para que los oyentes se descompriman un poquitito. Ahora la pregunta que viene es, ¿con eso alcanza para pagar o lo que vamos a tener es la continuidad de una deuda perpetua, como le llama usted, y que efectivamente igual tiende a seguir creciendo a pesar de todos los ajustes y a pesar de todas las privaciones que va a sufrir nuestro pueblo? Sí. Bueno, está claro el asunto. En primer lugar, bajar los ingresos y subir los gastos es el ajuste. Sí. Es la lógica del ajuste. El ajuste no es ni bueno ni malo, es efectivamente la comparación con una economía hogareña, empresaria o de cualquier institución. Si la plata no alcanza, hay que reducir gastos, aumentar ingresos. Eso parece una verdad de perogrullo. Sí. Pero lo que ocurre es que como no se puede solucionar ese problema del déficit fiscal en forma inmediata, en general no lo soluciona ningún país, porque todos los países tienen déficit. El déficit fiscal de los Estados Unidos es el más grande del mundo y es la primera potencia internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a eso viene el famoso dilema. ¿Emitimos moneda o emitimos deuda? Y los economistas del establishment optan por lo segundo, emitir deuda. Con la diferencia que por la deuda que se emite, por la moneda que se emite, no se paga interés y por la deuda sí. Ahora, con respecto al otro que vos me decías, con respecto a creo que se refería a las proyecciones. Claro, si uno dice, bueno, vamos a hacer un ajuste, pero vamos a pagar. Porque si hacemos el ajuste y no pagamos, claro, esto se perpetúa. Bueno, esa es la pregunta del millón, efectivamente. Todo este esfuerzo, todo este sacrificio que se está planificando, que se está haciendo a través del ajuste que ya está padeciendo el pueblo argentino, y que se prevé continuar, la clave de todo esto viene en un engaño a la opinión pública que se llama sostenibilidad de la deuda pública, porque todo esto se hace a caballo de un gran eslogan que es lo que se plasmó incluso en la ley de emergencia, la 27541, y después en los acuerdos con los acreedores. El objetivo es lograr la sostenibilidad de la deuda pública. Ahí hay un gran engaño conceptual y semántico. Primero, ¿qué se entiende por sostenibilidad de la deuda? Se le hace creer a la gente que sostenibilidad de la deuda es poder pagarla, y no es así. Técnicamente, la sostenibilidad de la deuda significa la capacidad del país para refinanciar esa deuda, tratando de conseguir costos de financiamiento más bajos. ¿Me explico la diferencia? O sea, cuando a uno le dicen, esta deuda va a ser sostenible, uno se imagina, bueno, va a ser pagable. No, la deuda es impagable y va a seguir siendo impagable porque el capital totalmente se renueva y todavía se agrega deuda nueva. Cuando dicen sostenibilidad de la deuda, quiere decir
que el país va a tener más capacidad para pagar intereses, para con ese pago de intereses poder vivir renovando deuda. Un ejemplo, el proyecto de presupuesto que mandó Guzmán al Congreso prevé que el año que viene, sin contar con los 20.000 millones que le vencen a la Argentina del Fondo Monetario, que no están incluidos en el presupuesto, la Argentina tiene que pagar unos 52.000 millones de dólares de deuda de capital. Ni por las tapas puede pagar eso la Argentina. Claro. Toda esa deuda se renueva hasta el último centavo, se hace rollover, se hace innovación de deuda, se entrega bono viejo y se canjea por bono nuevo. Pero lo más importante es esto, que la Argentina prevé tomar 83.000 millones de dólares de deuda. Quiere decir que ya el presupuesto contempla que la deuda va a aumentar el año que viene 28.500 millones de dólares. El mismo gobierno que está hablando de sostenibilidad de la deuda, de negociación con el Fondo Monetario. Esos son los números del presupuesto que se van a discutir y aprobar probablemente en el Congreso de la Nación. Esos son los hechos, o sea, quiere decir que, primero, la deuda es impagable. El mito de sostenibilidad de la deuda es engañoso porque no se refiere a cancelar deuda, sino a renovarla. Claro. La sostenibilidad de la deuda se define como la capacidad de refinanciación de deuda, no la capacidad de cancelación. ¿Me explico? Sí, es importantísimo eso, porque una cosa es decir, yo tengo una deuda y entonces le garantizo a ustedes que la voy a sostener, es decir, que la voy a pagar. No, no ese es el concepto. El concepto es, no la voy a pagar, la voy a renovar. Ese es el mensaje. Y por eso todo esto descansa en un engaño a la opinión pública, y los economistas del establishment y el oficialismo de turno, en ese sentido, por igual engañan a la opinión pública, vendiéndole una imagen como no nos vamos a arrodillar ante el Fondo Monetario. Si termina creo que fueron pocas horas después de la elección del 14 de noviembre, ¿por qué motivo sale corriendo el presidente a anunciar inmediatamente después que perdió la elección que va a mandar un proyecto plurianual? El proyecto plurianual es un plan de pagos, porque al Fondo Monetario no le interesa la situación argentina como país, le interesa la capacidad que tenga para pagarle a los acreedores, entre los cuales al propio Fondo Monetario. No, esto descansa en una... Yo utilizo textualmente la palabra conspiración, porque conspiración significa cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para dañar los intereses de un tercero. Y el tercero es el pueblo argentino, porque eso lo estamos pagando nosotros, porque la inflación no cede. Y resulta que con la inflación perdemos todos, salvo el sector financiero, que es el único que está obteniendo ganancias frente a esta crisis, y también el gobierno, que recauda más, gracias a la inflación. Claro. Esto se cierra con una burla mayor todavía, que es que todos estos economistas liberales y del establishment se la pasan rasgándose las vestiduras sobre el dinero que emite el Banco Central para auxiliar al gobierno. Pero resulta que el 86-88% del dinero que emite el Banco Central vuelve como deuda del Banco Central, porque el dinero que emite por una ventanilla, para que el gobierno aguante el pago de deuda y gasto público, después el mismo Banco Central los retira de la circulación con LELIQ y pases pasivos. En este momento el stock de LELIQ y pases pasivos es superior a los 9 billones de pesos. Quiere decir más de 92.000 millones de dólares. Bueno. Héctor, son 9.000, para que sea más irritativo, son unos 9.000 millones de pesos por día, de los cuales el gobierno paga al contado 3.000 y capitaliza por anatocismo 6.000. Anatocismo, o sea que es la incorporación de los intereses al capital, ¿no?
Exacto, el anatocismo es el interés compuesto, donde los intereses no pagados se suman al principal, al capital, y devengan nuevos intereses, que es el sinónimo de la usura, es decir, cuando un deudor imposibilitado de pagar no puede ni siquiera afrontar los intereses y tiene que vivir capitalizando intereses. Héctor, el tiempo se nos ha ido. La verdad es que es un gusto enorme escucharlo por la claridad de los conceptos, aunque un disgusto por la profundidad de la crisis y de esta conspiración o esta maniobra o esta trampa en la que estamos metidos los argentinos. Sí. Es una trampa institucional porque todos los gobiernos la siguen, cualquiera sea su disgusto. Yo espero no haberlos mareado mucho así con demasiados conceptos todos juntos, pero es una trampa sin salida, Es decir, una situación así no tiene salida pacífica. Bueno, quiere decir esto patear el tablero, pero quiere decir que el día que haya un gobierno que quiera replantear esto, va a tener que hacerlo bajo una posición dura. Bueno, la próxima vamos a hablar si se necesita la espada de Alejandro frente al nudo gordiano para desatar esto. Sí. Sí, lo hacemos. Perfecto. Lo hacemos. Bueno, le mando un fuerte abrazo, Héctor, y muchísimas gracias. Gracias por llamar. Chao. Chao. Bueno, hemos hablado con quizás el hombre que más sabe sobre la deuda externa argentina, Héctor Giuliano, que siempre nos da unas clases brillantes sobre la materia. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna.